En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanitas, hermanitos, bendiciones, mucha paz. Qué bueno que estamos de nuevo queriendo con esta catequesis de hoy continuar el curso sobre manejo y conocimiento de la Biblia como la palabra de Dios, la verdad de Dios, la voz de Dios que se revela a través de su Sagrada Escritura. Bueno es, antes que todo, que así como Dios inspiró a grandes hombres a poner su palabra por escrito, también nosotros en este momento invoquemos la presencia abundante del Espíritu del Señor para que se haga dueño de este breve ejercicio, abra nuestros corazones, nuestro entendimiento, aumente nuestra fe y nuestra capacidad de escucha para así solo confiar en su verdad, en su palabra divina. Aquí estamos, Señor, ayúdanos a discernir sobre tus verdades y sobre todo no permita que al interpretar tu palabra queramos acotejarla, manipularla interesadamente. Gracias, hermanitas, hermanito, gracias a ustedes, gracias al Espíritu de Dios que nos acompaña, que nos empuja a estar en las cosas de Dios. Gracias a nuestro párroco que nos permite compartir con ustedes toda esta catequesis. Pues bien, ya saben que hemos iniciado este curso, que más que curso viene siendo como un diplomado, porque vamos a extraer desde el pergamino hasta la última página del Apocalipsis valiosas, grandes enseñanzas e instrucciones, preceptos y verdades, como es la palabra de Dios, ahí plasmada en ese libro de los libros, en ese libro que es la Biblia, la fuente más sabia, más santa, más perfecta, más absoluta para extraer valores, esos atributos de valores que hoy día son tan necesarios para enmendar, para forjar, para construir, para edificar ese proyecto de familia. Y somos afortunados, hermanitas, hermanitos, somos afortunados porque Dios precisamente con ese inmenso amor dejó todo su precepto, todo su mandamiento, todas sus instrucciones, todo ese legado de amor lo dejó plasmado por escrito para que hoy nosotros echemos mano de todas esas verdades, de todas esas enseñanzas e instrucciones y así nos capacitemos para manejar, para afrontar, para encarar, para un mejor convivir o vencer con las adversidades, con los contratiempos, con los conflictos, con los sinsabores que se nos presentan en nuestra vida cotidiana. Hoy más que nunca, donde hace 2 años ya nada es igual. Solo el amor de Dios se mantiene siendo el mismo. Por eso somos afortunados. Tenemos que contar con ese amor de Dios compasivo y misericordioso
para nosotros afrontar nuestra realidad cada vez más desafiante y preocupante. Por eso es bueno que nos dejemos acompañar de ese Espíritu Santo para que nos llene de esa sabiduría, de esa fortaleza. Y nosotros, escuchando todas estas enseñanzas, hacer vida a la palabra de Dios. Así pues, ya hablábamos en un principio de la importancia, del valor, de la grandeza de la palabra de Dios, de ese libro que es la Biblia, que como bien y llanamente me decía un niño, un estudiante, cuando impartíamos estos valores en el sector educativo, preguntaba yo en el aula, cuando entraba con el libro en la mano de la Biblia, ¿cómo se llama este libro? ¿Qué es este libro? Y un niño me respondió diciendo, la Biblia es el libro más grande. Con razón, cuánta grandeza hay en esa Sagrada Escritura. Con razón es el libro más grande en todos los sentidos, porque allí están los preceptos de Dios, las enseñanzas de Dios, las instrucciones de Dios, que inciden, que influyen en la vivencia, en la cotidianidad, en la vida, en las realidades, en los proyectos, en el desarrollo del hombre, de todas las sociedades. Y es un libro escrito no para determinada región, no para determinada cultura, no para determinados hombres y mujeres, sino para todo el mundo. Decíamos que tanto es la importancia de la Biblia, que viene siendo como esa constitución que tienen los pueblos, los países. La Biblia viene siendo la constitución universal de todos los cristianos y aún aquellos que no manifiestan ese sentimiento cristiano. Porque de algún modo, de alguna manera, ellos utilizan las enseñanzas, los principios, los fundamentos de la palabra de Dios. Y decíamos que hay muchos que se resaltan, se elevan con ese orgullo y con ese decir yo soy ateo, yo no creo en eso, que desprecian la palabra de Dios, que la echan de menos. Pero sin embargo, ese grupo es el primero que a la hora de la verdad se da por el pecho. Ese grupo de esos que privan y sábelo todos en científicos, que niegan esa verdad de Dios, esos son los primeros que a fin de fortalecer su proyecto de vida en lo político, en lo económico, en lo social y hasta en lo religioso, echan mano de los fundamentos de la palabra de Dios. Ven, pero qué bueno que sea así, porque hay de eso que desprecian y que echan de menos la palabra de Dios. Ella misma dice en Juan 12:48, el que la desprecia ya tiene quien lo juzgue, la propia palabra de Dios. Pero realmente somos afortunados, como lo decía, porque en la viña del Señor hay de todo y Dios no excluye a nadie. Siempre el hombre y la mujer va a tener esa misma oportunidad para disfrutar de ese amor de Dios. Así que hoy nosotros vamos a continuar con toda esta enseñanza. Le decía y traje por aquí la Sagrada Biblia, las Sagradas Escrituras, una Biblia que como libro la uso para los fines de estudio, de profundizar más. Le hablaba que todo este paquete, toda esta riqueza, toda esta enseñanza de la que nos hemos nosotros auxiliado, en un 80% son extraídas de esas Sagradas Escrituras, de esa Biblia, de esta edición bíblica que fue editada en Argentina y que es la primera edición que se publicó en las Américas.
tanto del norte como del sur, en los años 48 al 51. Asimismo, también debo resaltar que me auxilio mucho de unos documentos instructivos, un material instructivo sobre la Biblia de una hermanita llamada Juana de los Santos, estudiosa de la palabra de Dios y muy conocedora de nuestra iglesia católica. Es decir, que ustedes van a tener toda una riqueza, todos unos instrumentos materiales para así ustedes enriquecer su conocimiento y sobre todo en el transcurso, en el desarrollo de toda esta catequesis, de estas sesiones. Entonces vamos también a aprender a manejar, a capturar, a buscar citas bíblicas. Hoy nosotros pues vamos a querer, a fin de basamentar sobre todo el arranque de este curso, vamos a querer hacer un ejercicio leyendo varias citas bíblicas muy relacionadas con este ejercicio. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí una primera cita en Deuteronomio 12 y 13. Dice, comenzando el capítulo 13, tú observarás todo lo que yo te prescribo sin quitar ni añadir. Ven, hermanitos, hermanitas, prácticamente eso es un mandato, sobre todo para aquellos que muchas veces quieren estudiar la Biblia y acortejar, manipular interesadamente la verdad del Señor. Dice en Deuteronomio 6, graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Repíteselos a tus hijos. Habla de ellos tanto en casa como cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. Grábalos en tu mano como una señal y póntelos en la frente como tu distintivo. Escríbelos en los postes de tu puerta y a la entrada de tus ciudades. Sí, es una gran verdad. Ven, por ahí comienza el origen, la escrituración, el compendio de esa palabra de Dios para llevarla definitivamente a lo escrito. Fíjense cómo lo describe sencilla y llanamente esa cita. Veamos más cita en dice Jeremías. No es mi palabra como fuego que quema o como martillo que rompe la roca. Ahí está lo poderoso, la palabra de Dios. Recuerden lo que dice el Evangelio en Juan capítulo 1, que mediante el poderío, la fortaleza, la potencia de la palabra de Dios, fue hecho todo y bien hecho. Asimismo, vamos a leer ahora, para que ustedes tengan una noción, más o menos el hilo de cómo se escribe, quién ordena, quién es el verdadero autor, quién es que manda a escribir la palabra de Dios. La misma Biblia dice en Jeremías 36, el año cuarto reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, Jeremías recibió esta palabra de Yahvé. Toma un papel enrollado y apunta en él todo lo que te he comunicado sobre Jerusalén. Jeremías mandó llamar a Baruch, hijo de Nerias, a quien dictó
para que anotara en el papel enrollado todo cuanto Yahvé le había comunicado al profeta. No cabe la menor duda, hermanitos, hermanitas, que aunque Dios no utiliza su mano para escribir, es quien manda a escribir, es el verdadero autor de la Biblia, de la palabra de Dios. Asimismo, vamos a seguirle leyendo, Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él: aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre roca. Y sigue leyendo en Mateo 13. Dichosos los ojos de ustedes que ven, dichosos los oídos de ustedes que oyen. Yo se lo digo, muchos profetas y muchas personas santas ansiaron ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron. Desearon oír lo que ustedes están oyendo y no lo oyeron. Y prácticamente es un fragmento, una cita que guarda mucha relación con esta figura que estamos nosotros queriendo utilizar para mejor explicarle a ustedes el por qué podemos afirmar categóricamente que 2021 años después de Cristo, nosotros somos afortunados, bien afortunados, porque si en aquel principio, en aquel primer pueblo elegido de Dios, primitivamente, viviendo en aldeas, en época patriarcal, aún con jueces y aún después en el reino de reyes, todavía ellos apenas gozaban, tenían como fuente de fe, amor de Dios, solo contaban con esa fuente, ese amor de Dios, esa fortaleza de Dios. Pero qué afortunados hemos seguido siendo de generación en generación, porque el mismo Dios, no conforme con su amor, también se desprende y nos envía a su unigénito Hijo, a su primogénito Jesucristo. Pero no muy bien dándonos a Jesucristo su Hijo, nos manda, nos deja la presencia de su Santo Espíritu, que nos da sabiduría, que nos instruye, que nos acompaña, que nos da fortaleza. Pero también nosotros contamos con nuestra madre y maestra iglesia, esa que nos ayuda a mejor interpretar la Biblia, la palabra de Dios. Pero no conforme con esto, nosotros también contamos con el testimonio, con el modelo de vida de grandes hombres íntegros, santos de nuestra iglesia. Y aún a pesar de eso, aún teniendo la modernidad a nuestro alcance, aún con otras fuentes que nos deben ayudar a nosotros a ser mejores hombres y mujeres, mejores jóvenes, aún así hoy en día estamos zambullidos, embarrados del pecado por todas partes, parecemos una cloaca. Es bueno por eso echar mano de la Biblia, de la palabra de Dios, y este es uno de los objetivos del curso, tratar de construirnos mayor hábito de abrir esa Biblia, así como dice San Francisco de Sales, preocuparnos por el alimento para mantener la salud corporal, pero también preocuparnos por leer la Biblia para mantener, para preservar, para enriquecer esa salud espiritual. Hermanitas, hermanitos, dejemos la lectura, la catequesis de hoy de ese tamaño, porque queremos seguir con un método así como más pausado, más pedagógico, no solo para no cansar al oyente, sino para que podamos asimilar, digerir más, mejor toda esta enseñanza. No tenemos prisa en impartir este curso, lo que queremos es que le saquemos buen provecho a las enseñanzas.
Y hoy nosotros teníamos como fondo importante, como fuente, cómo se comprendió, de qué manera se originó, cómo surge en la escritura bíblica, comenzando en que esa época en que el pueblo vivía primitivamente no contaba con los instrumentos, con la fuente que tenemos hoy día. Y ellos pues iban contando, narrando su historia, memorizando los hechos. Y así comenzó entonces, de esa manera surge, nace lo que llaman los fragmentos. Luego pasa entonces, fíjense la lectura que le leí, de que en un principio ellos reciben la ordenanza de Dios, de ir transmitiendo su palabra, de grabarla en los postes, en la madera, en la casa. Pero luego entonces aparecen unos rollos, unos fragmentos de papeles, de papiro, y ahí también comienza entonces a escriturarse la palabra de Dios. De ahí pasan a pergaminos, a cuero de piel de animales. Y entonces, hermanitas, vamos a seguir entonces en la próxima catequesis con este tema, tratando de explicar bajo qué lengua, bajo qué idioma comenzó a escriturarse, a redactarse, y cuáles fueron las primeras traducciones bíblicas. Así que bendiciones para todos y lo continuamos.